Muy buenas tardes a todos mis amados hermanos de Viajes de Pablo. Siempre un enorme placer este encuentro, este reencuentro con ustedes, hermanitos queridos. Y bueno, aquí estamos prestos a continuar ya con nuestro tercer libro. Un saludo cariñoso, siempre lo recuerdo, a los hermanitos Sandra, a Consuelo, María Gabriela, Miriam, Zoila y a nuestro querido hermano Nimer. Cómo no, hermoso grupo, lindo grupo realmente de avance. Bien, hermanitos queridos, oremos unos segundos, unos minutitos, como es debido, siempre al inicio de cada estudio, de cada lección. Gracias, mi amado Señor, una vez más agradecidos por tu bondad, por tu gran amor, Señor, por todo lo que obraste en este tiempo, Señor, a favor nuestro, con la provisión, con la salud, con tu palabra bendita, Señor, esta sabiduría que nos es tan necesario, este refrigerio, Señor, para nuestro crecimiento espiritual, para el conocimiento de tu palabra, Señor. Queremos renovar, Señor, nuestra promesa a ti de hacer nuestro mejor esfuerzo para que este tercer libro, Señor, con el que terminamos nuestro estudio de Viajes de Pablo, lo hagamos con mucho tesón, con esa misma pasión que tomamos al comienzo del estudio de este curso, para que podamos, Señor, conocer cuáles son los planes que tú tienes para nosotros, que te seamos útiles, Señor, en este mandato para la extensión del reino. Ilumínanos, Señor, sea tu Espíritu Santo amado, quien tome el control de cada una de estas lecciones que vamos a empezar a desarrollar, Señor. Te damos las gracias en el bendito nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, hermanitos, amén. Bien, hermanos, entonces estamos aquí ya reiniciando este tercer libro, que damos gracias a Dios también, porque todo el grupo felizmente pudo aprobar este examen, que es solamente una forma de ir midiendo o literalmente midiendo nuestro avance en el estudio. Pero el Señor conoce mejor que nadie los corazones de cada uno de nosotros y confiamos en su soberanía y en su poder infinito. Bien, hermanitos, decíamos que estamos ya ahora iniciando el tercer libro y debemos concentrar nuestra mente en nuestro libro principal de estudio, que es la Biblia. Recordemos que ya en el primer viaje de Pablo, el primer libro que estudiamos, está contenido en el libro de los Hechos, ¿no es cierto? Los capítulos 13 al 15. Me estoy refiriendo al primer viaje de Pablo. El segundo viaje de Pablo, que está contenido en los capítulos de Hechos también, del capítulo 16 al 18. Y este tercer viaje que vamos a empezar el estudio, comprende desde el capítulo 19 al 23. Del 19 al 23. Por ahora debemos concentrarnos en el capítulo 19 y 20, que eso es lo básico para poder empezar a desarrollar nuestro manual de estudios. Y bueno, ya el capítulo cuarto, el cuarto tramo referido ya a un viaje ya en condición de preso, ¿no es cierto?, en condición de reo que va Pablo a Roma, que ya está comprendido entre los capítulos 24 al 28, es decir, hasta el último capítulo del libro de los Hechos. Muy bien, hermanitos queridos. Entonces, en resumen, ese es el contenido del libro de los Hechos, ¿no es cierto? Repito, vamos a concentrarnos ahora en el tercer viaje de los capítulos 19 al 23, pero concentrémonos por ahora en el capítulo 19 y 20 para poder desarrollar la primera sección. Porque este libro, el tercer libro, comprende 3 secciones. La primera sección, que está referida al ministerio del apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso, que es la capital de la provincia romana de Asia Menor. Y dicho sea de paso, esta Asia Menor es muy distinta en proporciones geométricas, en tamaño, a la Asia que conocemos hoy. Hoy abarca, pues, Asia es todo un continente, ¿no es cierto?, que abarca, pues, extensamente territorios desde Turquía
hasta India, China, Rusia por el otro extremo. Es gigantesco. Pero digamos, en el Asia contemporáneo de Pablo, en sus tiempos, solamente era esa parte comprendida en el sur de Turquía, de la actual Turquía, que viene a ser Asia Menor. Esa era la provincia de Asia. Y la capital era Éfeso, para ese entonces, ¿no es cierto? Bien, entonces decíamos que este libro comprende 3 secciones. La primera, que es el ministerio de Pablo en Éfeso. La segunda parte, que es lo referido al ministerio de Pablo, ya su retorno de Éfeso pasa nuevamente, recuerden ustedes, a Corinto nuevamente, porque él digamos, tenía mucho celo por saber cómo estaba avanzando ahí la semilla que él había colocado allí en Corinto. Ya hemos estudiado las características de esta tremenda Corinto de esa época, ¿no es cierto? Idolatría y perversión sexual, que eran sus características. Lo habíamos comparado así por razones de comparación solamente con una Corinto, ¿no? Perdón, con una Sodoma y Gomorra. Bueno, entonces la segunda parte viene a ser el retorno de Pablo de Éfeso, o sea, su ministerio, a Corinto, porque él regresa ya a Corinto. Y la tercera parte, o la tercera sección, que es referida al retorno ya de Pablo a Cesarea, ¿no es cierto?, a este puerto de Samaria, y eventualmente pues su trayectoria y su ministerio allá en Roma, ¿no? Eso es lo que comprende la tercera parte. Entonces, en definitiva, el ministerio de Pablo en Éfeso, la primera sección; la segunda, el ministerio de Pablo desde Éfeso incluido el viaje, su segundo viaje a esta parte de Macedonia, de Acaya, básicamente en Corinto; y la tercera parte referida al ministerio en Cesarea y en Roma, pues en calidad de preso Pablo. Muy bien. Entonces, hermanos queridos, quisiéramos hacer una introducción, creo que es necesaria, antes de empezar este libro. Por ahora nos vamos a remitir solamente a resolver la lección de la parte introductoria. La parte introductoria. Aquí tenemos un tema que es un estudio preliminar que ustedes lo van a desarrollar en casa, por supuesto, con toda tranquilidad. Ya comprendemos que por razones de espacio y estas cosas, a veces no es tan fácil tener que resolver un tema así tan rápidamente. Pero el tema es sencillo y ustedes están en capacidad ahora ya de poder resolverlo. Y es más, van a tener también ahí, les voy a enviar las respuestas por las dudas, por si tienen que hacer alguna corrección ahí en sus respuestas. Muy bien, entonces vamos a concentrarnos ahora en una introducción sobre este tercer viaje de Pablo. Comprenderemos entonces, hermanos, que de todas las misiones de Pablo que hemos estudiado hasta hoy, es decir, desde su ministerio en Galacia, ¿no es cierto?, de las iglesias de Antioquía, de Pisidia, de Iconio, Listra y Derbe, hasta este segundo viaje que estudiamos en las regiones de Macedonia y Acaya, ¿no es cierto?, levantando estas iglesias desde Filipos, Tesalónica, Berea, y al sur en las regiones de Acaya, en Atenas y Corinto. Una de las más importantes, haciendo un resumen sobre esto, fue la misión de Pablo ahí en la ciudad de Corinto, que consideramos que ha sido una de las más exitosas hasta hoy realmente. Muy bien, en el curso de su segundo viaje, Pablo había llevado el Evangelio ya a Europa realmente, porque así lo entendemos, ¿no es cierto?, puesto que predicó muy bien ahí en estas dos regiones, en Macedonia y Acaya. El Evangelio había dado realmente un gran paso ya para introducirse de lleno así en el Imperio Romano. De esto hemos tomado nota porque el mismo Pablo nos lo explica ahí en Romanos 16.
Comprendemos también que después de una corta estancia ahí en Antioquía de Siria, recuerdan ustedes que él había fijado ahí este lugar como como su base, digamos, para sus viajes misioneros, ¿no es cierto? Después de una corta estancia, decía, Pablo emprendió su tercer viaje, probablemente en el año 53 después de Cristo. Él recorrió la región de Galacia y de Frigia. Pero ya el Espíritu Santo en esta oportunidad sí le permitiría predicar la palabra ahí en la provincia de Asia. Cosa que le había sido, recuerdan ustedes, le había sido prohibido cuando él realizó su segundo viaje. El apóstol Pablo hizo de Éfeso, ahora ahí en la región en la provincia de Asia, su base de operaciones. A lo largo de 3 años estuvo ahí. Ahí los relatos los vamos a conocer aquí en esta lectura de Hechos 19 y capítulo 20. Ahí enseñó, dice la palabra, hemos tomado nota, que enseñó durante 3 meses ahí en la sinagoga. Y después durante 2 años, porque había mucha oposición ahí. Después, decíamos, durante 2 años, en una escuela o sala de conferencias que existía en esa época de un personaje llamado Tirano, que ya lo vamos a conocer aquí en nuestros estudios. Bueno, las características de su apostolado ahí en Éfeso estuvieron muy marcadas. Por ejemplo, la extensión y profundidad de su enseñanza. Esa fue una de las grandes características. Otra, estuvo acompañado su ministerio por milagros extraordinarios que ocurrieron ahí. Hubo un triunfo tan grande que todos los habitantes de la región escucharon la palabra del Señor. Recordemos que para ese entonces ahí en Éfeso había una concentración gigantesca de griegos, judíos, muchos gentiles ahí, de diferentes partes. Otra característica que notamos aquí en el estudio, ¿no? Haciendo un resumen, es que hubo una actitud amistosa de algunas de las principales autoridades, de los principales funcionarios de la provincia de Asia, hacia Pablo. Otra característica resaltante aquí es la oposición constante que ya la había tenido pues desde el inicio de su apostolado Pablo, ¿no es cierto? E incluso una oposición encarnizada, como vamos a ver aquí en los capítulos 19 y sus relatos en Primera de Corintios 4, capítulo 4 y capítulo 15. Él mismo lo describe ahí con detalle. Y otra característica que marca también su ministerio ahí es el cuidado hacia las iglesias, no solamente en Éfeso, sino en Corinto también nuevamente. Estaba muy abocado, digamos, a la enseñanza y a la disciplina sobre todo. Hasta ahí estas características las más saltantes, hermanos. Pablo sabemos que predicó fervientemente en Asia Menor y Dios confirmó su mensaje ahí con muchos milagros. Dentro de los más principales, ahí se nos relata en Hechos capítulo 20, nos dice que Pablo, cuando estuvo en la ciudad de Troas, ¿no es cierto?, a ese puerto donde llegó, donde tuvo la revelación en una noche, la del varón macedonio, recuerdan ustedes. Ahí ocurrió que Pablo estaba haciendo, digamos, dando un sermón excepcionalmente largo. Y donde un joven que estaba escuchando y observando desde el tercer piso el mensaje el mensaje que estaba dando Pablo, y de pronto este joven se quedó dormido y se cayó desde el tercer piso. Recordemos, su nombre es Eutico. Se dio un golpe desde el tercer piso, imagínense ustedes, y cayó, fueron a socorrerlo y lo dieron por muerto realmente. Pero Pablo, movido por el Espíritu Santo, por supuesto, se acerca, lo cubre con su capa y lo revive a este joven. Entonces fue un suceso extraordinario, es realmente un milagro. Otro hecho, por ejemplo, lo notamos con los nuevos creyentes de Éfeso, que habían estado anteriormente involucrados con las prácticas del ocultismo.
¿Qué ocurrió ahí de pronto con la predicación de Pablo? Al poco tiempo, quemaron los libros de magia. Es decir, quemaron, por decir, miles de libros de esas malas prácticas. Entonces son sucesos realmente que obran por el poder del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Por otra parte, los que fabricaban ídolos, pues ahí en Éfeso era una ciudad de metalurgistas, de expertos metalurgistas. Fabricaban ídolos de muchas imágenes. Bueno, tenían ellos una diosa en su cultura que era Diana, ¿no es cierto? Y bueno, ellos realmente, después de la predicación de Pablo y de algunas conversiones, y de muchas conversiones, ellos notaron que para nada había sido bueno, digamos, la presencia de Pablo ahí, porque ya los negocios empezaron a caminar mal. Es decir, me refiero a la venta de estatuillas, de imágenes idolátricas. Entonces, tomamos nota de un joven platero por ahí que empieza a organizar una revuelta. El nombre es Demetrio de este platero. Y bueno, empezó pues a incitar o a mover a la gente para rebelarse en contra de Pablo, ¿no es cierto? Y ahí nos tomamos nota también en nuestro estudio, ¿no es cierto? En un repaso que hemos hecho ya para hacer este análisis, que hay un hecho, por decir, que nos trae a sorpresa, ¿no? Que debemos conocerlo, por supuesto, por razones culturales. Dicen que estuvieron los plateros ahí concentrados frente ahí al centro de idolatría donde tenían a la diosa Diana ahí, y estuvieron gritando, pero a voz en cuello, vivamente, durante 2 horas, hermanos. Una cosa de imaginar solamente el ruido que ocurre en un estadio, no cuando hay una ocasión de un gol o algo, hay un ruido increíble, ¿no? Pero ellos estuvieron durante 2 horas, así, gritando Diana de los Efesios, Diana de los Efesios. Bueno, eso es lo que marca esta pauta aquí, o esta parte, digamos, del relato en el libro de los Hechos. Entonces, el resultado, pues que a última instancia, la oposición y la persecución de la que fueron objeto Pablo y sus colaboradores, no los amilanó, al contrario, los fortaleció a los verdaderos cristianos. Porque gracias a ellos pues se propagó el evangelio en toda esta región. Muy bien, al final ya del tercer viaje misionero de Pablo, él sabía realmente que pronto sería encarcelado. El Espíritu Santo está en él y le está anticipando lo que probablemente iba a ocurrir, ¿no? E inclusive que lo matarían. Su vida estaba en un peligro constante. Más aún luego de estos sucesos. Sus palabras finales a la iglesia de Éfeso, ya que viene a ser como un discurso de despedida, muestran y nos presentan a Pablo de una manera maravillosa en relación a su devoción a su Cristo amado. Y de ahí debemos tomar nosotros sabia lección para nosotros, porque también es nuestro amado Señor y estamos plenos de esa fe. Yo quisiera compartir con ustedes, hermanos, aquí sobre a lo que me estoy refiriendo, sobre esta devoción de Pablo, en Hechos capítulo 20, a partir del capítulo 18, dice: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso,
ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Miren, hermanos, estas expresiones de este heraldo, de este embajador del Señor Jesucristo. Tomémoslo como lección, hermano, y animémonos a continuar en el estudio de su palabra y a que sea el mismo Espíritu Santo que lo guió a Pablo y a todos los discípulos, que nos guíen a ustedes también en esta noble misión de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, queridos hermanitos. Bien, ¿qué más podemos para comentar aquí, para cerrar esta breve lección de introducción, hermanos? Con el compromiso de que ustedes van a resolver solamente por ahora este estudio bíblico preliminar, para dar tiempo a que algunos hermanitos que aún todavía se han quedado un poco rezagados ahí con su libro anterior puedan ponerse al día y podamos todos ya llevar un estudio más sostenido y mejor concentrado. Podemos cerrar, hermanos, aquí hacer un breve comentario sobre las cartas que escribió Pablo ya aquí en este tercer periodo. Pero primero recordemos las que escribió durante su primer viaje. ¿Qué carta tenemos registrada? La carta a Galacia, o durante el primer viaje de Pablo. ¿Desde dónde fue escrita? Desde Antioquía de Siria. Durante su segundo viaje, que acabamos de terminar el estudio de este segundo libro, ¿qué cartas escribió? Escribió Primera y Segunda de Tesalónica. ¿Desde dónde las escribió? Recuerden ustedes, desde la ciudad de Corinto. Y ahora en el tercer viaje, hermanos, Pablo escribe tres cartas sumamente importantes. Dos de ellas que es Primera de Corinto, que la escribe desde Éfeso, donde ahora empieza su ministerio Pablo, su nuevo ministerio, y la Segunda de Corintios, que la escribe cuando Pablo va de Éfeso a Corinto. Ahí escribe la segunda carta. Se da cuenta también de otras dos cartas más que se perdieron, pero eso lo vamos a ver para evitar confusiones a medida que vamos a ir avanzando en el estudio. Entonces decimos que en este tercer viaje, él escribe desde Éfeso, Primera de Corintios, y desde Filipos probablemente la segunda carta a los Corintios. Y obviamente desde Corinto, una de las cartas, hermano, más importantes del ministerio de Pablo, escrita en el mismo Corintios, que es Romanos. La carta, la epístola a los romanos, hermanos, es una carta maravillosa. Esa carta tenemos que hacer un gran esfuerzo por memorizarla y por estudiarla de la mejor de las maneras, porque realmente su contenido es maravilloso. Es la exposición más completa de la doctrina de la salvación, algo que nosotros debemos conocer. Todos los cristianos debemos conocerla de la mejor manera, estudiarla y aplicarla, hermano, para realmente considerarnos fieles al Señor. Bien, hermanitos, todo esto por el momento. Entonces, les deseo lo mejor realmente. Vamos a continuar nuestros estudios de la mejor manera y ya pueden ustedes empezar a desarrollar el estudio bíblico preliminar. Un consejito más nunca está de más. Traten también de concentrarse o de revisar continuamente el respaldo número 3. El respaldo número 3 que está casi al final de las lecciones. Ahí tienen ustedes